Pues la mamografía es un estudio diagnóstico para la prevención del cáncer de mama. Está formado por 2 radiografías de cada mama en distintas posturas. ¿Por qué hay que hacerla en distintas posturas? Pues porque en distintas visualizaciones hay que hacerla en cráneo caudal y en la oblicua, porque según cómo pongamos la mama, pues vemos distintos tipos de imágenes para un diagnóstico más definido. Como por ejemplo hay una postura que es la oblicua, que ahí cogemos la zona de la axila, que es donde tenemos los ganglios y nos da bastante información. Estadísticamente hay unos estudios realizados en el que se aconseja hacer estudios de prevención del cáncer de mama a partir de los 40 años, porque se supone que ahí es cuando hay más predisposición a padecerlo, ¿no? Y entramos ya en esa edad. Entonces, de los 40 a los 50, pues lo podemos hacer el estudio de la mamografía cada año y algo, cada casi 2 años, así hasta los 50. Y ya a partir de los 50 hasta los 70 años, el estudio debe ser anual, porque ahí sufrimos unas transformaciones y unos cambios más importantes y se supone, según los estudios, que hay más predisposición a padecer el cáncer de mama. Tenemos que tener en cuenta si, por ejemplo, en la familia hay antecedentes de cáncer de mama o de cáncer de leucemia. Eso es un dato importante a saber, con lo cual podremos comenzar a hacer el estudio de la mamografía a partir de los 35 años, que se le llama una mamografía basal, ¿vale? Entonces, ahí es un método de prevención para estos casos concretos que tienen estos antecedentes. Si todo sale bien, pues entonces se puede hacer un control por ecografía de mama con el radiólogo hasta la edad de los 40, y ya a partir de los 40 pues iniciar los estudios preventivos, como he estado explicando anteriormente. Cuando nos realizamos una mamografía, a veces es necesario hacer una ecografía de mama de complemento, ¿vale? Y esto significa lo siguiente: la mamografía es diagnóstica y ahí vemos todo, o sea, diagnostica todo, digamos que es la madre, ¿vale? Y la ecografía lo que hace es ayudar al diagnóstico de la mamografía. ¿Y por qué se manda eso? ¿Porque vemos algo malo? No, no tiene por qué. Hay muchos motivos por los cuales el radiólogo manda a realizarse una eco de mama complementaria. Como he dicho anteriormente, la mamografía es diagnóstica y en la imagen se ven muchísimas cosas y muy buen diagnóstico. Pero es un tipo de imagen diferente a la de la ecografía. Entonces, cuando el radiólogo necesita muchísima más información o por el tipo de mama que tenga la paciente, se necesita hacer una ecografía de mama con el radiólogo. La mamografía, como hemos dicho anteriormente, es un método diagnóstico para la prevención del cáncer de mama, con lo cual es algo positivo, ¿vale? Hay gente que le tiene miedo al resultado, pero si no nos hacemos las pruebas, pues no podemos saber si tenemos o no tenemos algún tipo de patología. Riesgo no hay ninguno. Sí hablamos de que es una radiación, pero es una radiación mínima, y haciéndose las pruebas cuando hay que hacérselas y cuando es necesario y en la edad que se tiene que hacer, no pasa absolutamente nada. Si conocemos casos, o como hemos explicado antes, por los antecedentes de cáncer de mama o de cáncer de leucemia, pues podemos empezar un poquito antes, sobre los 30 años, podemos comenzar a hacernos una prueba, o también podemos hacérnosla mediante la ecografía de mama con el radiólogo, ¿vale? Y ahí también es un método diagnóstico para saber si tenemos, para la prevención del cáncer de mama, o si tenemos que adelantar el estudio de la mamografía antes de la edad que se suele hacer. Entonces, por eso es beneficioso hacerse estos estudios. Podemos hacer un seguimiento, o sea, si comenzamos en una edad temprana a hacernos una mamografía, ¿vale? Cuando digo edad temprana, pues digo antes de los 40 años, porque tengamos antecedentes, como he comentado. Pues para hacer un seguimiento con el miedo que tienen algunos pacientes por la radiación, ¿no?, de empezar tan temprano con una mamografía, podemos hacer un seguimiento perfectamente con ecografía de mama con el radiólogo, que no irradia, que es una ecografía, y da la suficientemente información para observar el transcurso, ¿vale?, de la vida del paciente, lo que es en sus mamas.
Entonces yo aconsejo que no se tenga miedo, ¿vale?, a hacerse estas pruebas, porque es muy importante y, como digo muchísimas de mis pacientes, si no las hacemos, pues no podemos saber. Pues mira, el procedimiento que yo uso como técnico aquí en la clínica Beiman, pues la verdad es que las pacientes salen muy contentas, vienen muy nerviosas, vienen muy inquietas, con el miedo, y yo la verdad es que procuro calmarlas bastante, y entonces le hago una serie de entrevistas con una serie de preguntas para yo tener un historial sobre ella y sobre su patología, si tiene, por ejemplo, hombre, por supuesto, la edad, si tiene antecedentes de cáncer de mama, como he comentado, los hijos que ha tenido, se han dado el pecho, no ha dado el pecho, porque también es un factor importante. Hay una serie de preguntas, una serie de factores que son importantes para que me da mi información para realizar el estudio, e información que yo le transmito al radiólogo para un mayor diagnóstico. Entonces aquí pues hacemos una serie de preguntas, una entrevista, un historial clínico al paciente, y luego posteriormente realizamos el estudio. La paciente se va muchísimo más tranquila, se va bien y se va contenta y mucho más relajada. Que eso es muy importante, porque la mujer venimos nerviosa y hay que tener cierta detalle, delicadez en ese aspecto, y yo sinceramente, concretamente lo tengo en ese aspecto porque me gusta, ¿no? Entonces pues consigo que se vayan bien y contentas, a pesar de que vienen nerviosas, ¿no? Pero se suelen ir contentas y bueno, muy bien.